Hay amores que iluminan la vida y otros que la consumen lentamente. Pero, ¿qué pasa cuando amar se convierte en una herida de la que no puedes escapar? Hoy no te vamos a contar una historia feliz, pero sí una historia profundamente real. Una historia sobre sentir demasiado, sobre amar sin límites y sobre perderse en lo que uno siente. Hoy hablamos de las penas del joven Werther. Una obra que no solo marcó la literatura, sino también la vida de quienes la leyeron. Prepárate, porque esta historia no se escucha, se siente. Es una novela corta que cuenta la historia de Werther, un joven muy sensible, apasionado y profundamente emocional. A través de cartas narra su vida en el campo, su conexión intensa con la naturaleza y cómo empieza a experimentar sentimientos muy fuertes que marcan su forma de ver el mundo. La obra explora temas como el amor idealizado, la soledad, los conflictos internos y la dificultad de encajar en la sociedad. Es una historia muy introspectiva y emocional, centrada más en lo que siente el personaje que en lo que ocurre externamente. Las penas del joven Werther es una novela escrita en forma de cartas. Fue publicada en 1774 en pleno auge del romanticismo, un movimiento que pone en el centro de las emociones la libertad individual y la intensidad del alma humana. El autor es Johann Wolfgang von Goethe, uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Y lo más impactante es que esta historia está inspirada en su propia vida. Goethe también vivió un amor imposible y volcó ese dolor en esa obra. El impacto fue tan fuerte que muchos jóvenes se identificaron con Werther. Incluso adoptaron su forma de vestir y su forma de sentir. Werther, un joven muy sensible, apasionado y profundamente emocional. A través de cartas narra su vida en el campo, su conexión intensa con la naturaleza y cómo empieza a experimentar sentimientos muy fuertes que marcan su forma de ver el mundo. La obra explora temas como el amor idealizado, la soledad, los conflictos internos y la dificultad de encajar en la sociedad. Es una historia muy introspectiva y emocional, centrada más en lo que siente el personaje que en lo que ocurre externamente. Soy alguien que siente demasiado. Todo en mí arde con intensidad. La naturaleza, el amor, la vida misma. No sé amar a medias. Cuando entrego el corazón, lo doy por completo, sin medida ni defensa. A veces me pierdo en mis pensamientos, en emociones que otros no logran entender. El mundo me parece bello, pero también insoportable cuando no puedo alcanzar aquello que deseo. Vivo entre la pasión y la angustia, como si mi propia alma fuera demasiado grande para lo que la realidad puede ofrecerme. Soy, en esencia, un ser que ama profundamente, aunque ese mismo amor sea lo que más me hace sufrir. No es solo lo que pasa, es cómo lo siente. Cada carta es una ventana a su mente. El inicio, la calma antes de la tormenta. La historia comienza con Werther, un joven sensible, apasionado y profundamente conectado con la naturaleza. Aquí por fin respiro, la naturaleza me abraza y todo parece tener sentido. Werther encuentra belleza en lo simple, en los árboles, en los niños, en la vida cotidiana. Pero todo cambia cuando conoce a Lot. Lot es dulce, fuerte y amorosa, cuida a sus hermanos y transmite una calidez única. Soy una persona que procura mantener el equilibrio, aunque a veces mi corazón quiere ir más allá. Disfruto de las cosas sencillas, la compañía, la música, los momentos tranquilos que llenan el alma sin hacer ruido.
Siento con profundidad, más de lo que dejo ver, pero también sé que no todo lo que se siente debe seguirse. Hay en mí una voz que me recuerda constantemente lo correcto, lo que debo cuidar, lo que no debo romper. A veces me conmuevo, a veces dudo, pero siempre intento ser fiel a mis principios, porque aunque mi corazón pueda vacilar, sé que mis decisiones deben sostener aquello que considero justo. Werther la contempla, suspira y dice: En ese instante supe que mi vida ya no sería la misma. Pero hay algo que Werther descubre demasiado tarde. Estoy comprometida con Albert. No importa, estar contigo es suficiente. Razón versus emoción. Albert aparece. Es racional, equilibrado, completamente opuesto a Werther. El amor necesita estabilidad, no solo intensidad. El amor no se controla, se siente. Y ahí nace el conflicto, vivir desde la razón o desde el corazón. Intento de escape. Werther intenta alejarse, se va a trabajar, pero en ese nuevo entorno se siente fuera de lugar. Todo aquí es superficial, nadie siente nada. Se siente juzgado, inferior, vacío, así que renuncia y vuelve. Pero volver solo lo empeora todo. El regreso, todo es peor. Lot ahora está casada con Albert y Werther sigue amándola, incluso más. Estoy cerca, pero nunca la tendré. Un día, Werther y Lot leen juntos poemas tristes, llenos de emoción. Cada palabra eres tú. Werther, esto no está bien. Sentí cómo cada palabra que leíamos juntos me atravesaba el alma. Era como si esos poemas dijeran en voz alta lo que ninguno de los dos se atrevía a confesar. Por un momento me dejé llevar por la emoción, por su mirada, por esa cercanía que parecía tan natural y al mismo tiempo tan peligrosa. Pero entonces comprendí que debía detenerme. No podía permitir que ese sentimiento creciera más. Había algo dentro de mí que me decía que, si no ponía un límite, todo se volvería dolor. Y aunque mi corazón se conmovía con él, supe que lo correcto era alejarme, antes de que fuera demasiado tarde. Lot, no puedo seguir así. No puedo ocultar lo que siento. Debes controlarte. Sabes que esto no puede ser. ¿Cómo quieres que me aleje si tú eres todo para mí? Es que piensa en lo correcto. Esto solo nos hará daño. La emoción es tan fuerte que todo se rompe. Por primera vez, Lot lo rechaza claramente y en ese momento lo destruye. Soy alguien que siente demasiado. Todo en mí arde con intensidad. La naturaleza, el amor, la vida misma. No sé amar a medias. Cuando entrego el corazón, lo doy por completo, sin medida ni defensa. A veces me pierdo en mis pensamientos, en emociones que otros no logran entender. El mundo me parece bello, pero también insoportable cuando no puedo alcanzar aquello que deseo. Vivo entre la pasión y la angustia, como si mi propia alma fuera demasiado grande para lo que la realidad puede ofrecerme. Soy, en esencia, un ser que ama profundamente, aunque ese mismo amor sea lo que más me hace sufrir. La caída. Desde ahí, Werther cambia, se aísla, deja de encontrar sentido en todo. El mundo sin ella
ya no es mundo. Werther empieza a ver la muerte como una salida. El final. Werther toma una decisión. Pide prestadas unas pistolas a Albert. Esa noche escribe sus últimas cartas. El amor no se controla, se siente. No nace de la razón ni obedece a mi voluntad. Simplemente aparece y se apodera de mí. Por más que intente controlarlo, no puedo. ¿Cómo podía ordenar a mi corazón que deje de latir por quien ama? Sé lo que debería hacer, sé lo que es correcto, pero dentro de mí hay algo más fuerte que cualquier pensamiento. Este sentimiento me domina, me arrastra, me consume. Y aunque a veces desearía liberarme de él, también sé que es lo más verdadero que hay en mí. Porque amar, para mí, no es elegir, es sentir, aun cuando ese sentir duela. Werther queda en un estado de profunda quietud. El torbellino de emociones que lo había consumido parece calmarse, como si el poner sus sentimientos en palabras hubiera encontrado una especie de cierre. Sereno, pero no feliz, más bien resignado. Su dolor no desaparece, pero se vuelve silencioso, contenido. Es como si, después de tanto luchar contra lo que siente, finalmente aceptara su destino. En ese momento ya no hay desbordes ni desesperación visible, sino una calma triste definitiva que envuelve todo su ser. Perdóname, amé demasiado. Y entonces dispara. Muere horas después, solo, a lo que más temía quedarse. Esta no solo es una historia de amor, Es una historia sobre lo que pasa cuando no sabemos manejar lo que sentimos. Werther no murió solo por amor, sino por encontrar equilibrio. Todos sentimos, pero no todos sabemos sostener lo que sentimos. Sentir intensamente es humano. Perderse en ello puede ser fatal. Tal vez el mensaje no es dejar de amar, sino aprender a no desaparecer dentro de ese amor. De esta novela se pueden aprender varias cosas importantes sobre las emociones y la vida. En primer lugar, la obra muestra que sentir intensamente no es algo malo, pero sí puede volverse peligroso cuando no existe un equilibrio. Werther vive el amor de la forma absoluta, sin límites, y eso hace que su felicidad dependa completamente de otra persona. Ahí se ve cómo una emoción, por muy hermosa que sea, puede transformarse en sufrimiento si se vuelve excesiva. También enseña el conflicto entre lo que queremos y lo que es correcto, mientras Werther se deja llevar por sus sentimientos. Lot representa la responsabilidad y el deber. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones, no solo con el corazón, sino también con la razón. Además, la obra invita a pensar en la soledad y la incomprensión. Werther siente que nadie puede entender lo que le pasa, lo que intensifica aún más su dolor. Esto demuestra lo importante que es expresar lo que sentimos y buscar apoyo, en lugar de quedarnos atrapados en nuestros propios pensamientos. Finalmente, deja una enseñanza muy clara. Las emociones necesitan equilibrio. Amar, sentir, soñar, todo eso es parte del ser humano. Pero cuando se pierde el control, incluso los sentimientos más puros pueden llevar a consecuencias difíciles. En conjunto, la obra no critica el amor, sino el exceso sin medida. Nos recuerda que sentir es vivir, pero también que debemos aprender a sostener lo que sentimos sin que nos destruya. Desde la perspectiva de Lot, notamos que siente una profunda conmoción en su interior, pero también una gran responsabilidad.
Aunque su corazón se inclina hacia la emoción y la cercanía, su razón le recuerda constantemente los límites que no debe cruzar. Es así que en medio de esa tensión comprende que no todo lo que siente debe convertirse en acción. Sabe que dejarse llevar podría causar daño y no solo a ella, sino también a los demás. Por eso, aunque experimenta ternura y duda, decide actuar con firmeza. Para Lot, amar no solo es sentir, sino también detenerse y elegir lo correcto, incluso cuando eso implique renunciar a lo que su corazón realmente desea. ¿Y cómo era Albert? Albert era un hombre sereno y seguro de sí mismo. Actuaba con calma, guiado por la razón más que por las emociones, y siempre buscaba mantener el orden y la estabilidad en su vida. Su carácter era firme pero no frío. Sabía ser amable y respetuoso, especialmente con Lot, a quienes trataba con consideración y afecto. No se dejaba llevar por sus impulsos, sino que pensaba antes de actuar, mostrando una madurez que contrastaba con la intensidad de otros. En su forma de ser, Albert representaba el equilibrio, alguien que no vivía dominado por los sentimientos, sino que sabía mantenerlos bajo control. Mientras tanto, ¿cómo era Lot con Albert? Bueno, se comportaba con una calma firme y constante. A su lado es serena, afectuosa y fiel, como si en esa relación encontrara un equilibrio seguro. No hay en ella dudas cuando está con él, sino una decisión clara de mantenerse dentro de lo correcto. Aunque en su interior puedan surgir otras emociones, nunca permite que interfieran en su compromiso. Cuida sus palabras, sus gestos y sus acciones, procurando no causar daño y romper la confianza que los une. Con Albert, Lot no se deja llevar por impulsos, sino que actúa con responsabilidad. Con Albert, Lot no se deja llevar por impulsos, sino que actúa con responsabilidad, sosteniendo una relación basada en el respeto, la estabilidad y la fidelidad. ¿Y cómo era el contexto? En ese entorno, todo parece con calma. La naturaleza fluye libre, hermosa y sin límites, como si invitara a sentir sin reservas. Sin embargo, más allá de ese paisaje sereno, existe una sociedad que impone reglas firmes, donde no todo lo que se desea puede hacerse. Esa diferencia se vuelve evidente en cada decisión. Mientras que el corazón busca libertad, el mundo exterior exige control y responsabilidad. En ese choque, donde los sentimientos se vuelven más intensos, más difíciles de manejar. Así, el contexto no es solo un escenario, sino una fuerza que condiciona, permite soñar, pero también obliga a despertar dentro de esta historia. También destaca la diferencia de perspectivas entre las personas, mientras algunos, como Albert, se adaptan bien a las normas, otros, como Werner, se sienten limitados por ellas. Esto resalta que no todos viven en el mismo mundo de la misma manera. Por otro lado, el ambiente refleja una época donde el honor, el deber y la reputación eran fundamentales, lo que condiciona las decisiones, especialmente en el amor. La historia concluye con una sensación profunda de tristeza y reflexión. Todo aquello que comenzó con emoción y belleza termina mostrando el peso de los sentimientos cuando no encuentran un equilibrio. El amor, que parecía tan puro e intenso, se transforma en un conflicto imposible de sostener. Mientras algunos logran mantenerse firmes en la razón y el deber, otros quedan atrapados en lo que sienten, sin poder escapar. Así, la obra deja una impresión duradera. Sentir es parte de la vida, pero cuando las emociones superan todo límite, pueden llevar a un desenlace doloroso. Y en ese contraste entre el corazón y la realidad,
se revela la verdadera fragilidad del ser humano. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio con 4 voces.